Con el oficio AMB-MC 044-2024 de la alcaldesa municipal de Zumbado, donde se junta el memorando MDU 006-2024, suscrito por el señor David Umaña Corrales de la Unidad de Desarrollo, donde brinda información referente a la solicitud de permiso de construcción del proyecto Condominio Real Vertical Veredas de Belén. Aquí la propuesta de acuerdo es dar por recibido el oficio de la alcaldía y la Unidad de Desarrollo Urbano. Los compañeros que estén de acuerdo. Don Luis, adelante. Gracias, señor presidente. No, pues, de acuerdo con la propuesta de acuerdo, que nada más dar por recibido. Sí, importante recordar que en el estudio de amenazas y riesgos del cantón se confirmó un valle de inundación ahí donde va a ir este proyecto. Bueno, y aquí está Eddie que podrá ratificar. No todos los valles de inundación deben dejar de construirse. Hay medidas de mitigación, si la situación no es muy seria, que se pueden tomar. Pero entonces, ya que sí está confirmado el valle de inundación en este estudio que hizo la municipalidad, el cual es muy serio y que todos vimos incluso en las simulaciones de inundación, entonces sería muy bueno que la administración tome esto en cuenta para que se le pidan las medidas de mitigación útiles y necesarias, diría don Luis Álvarez, para resguardar cualquier daño en una eventual inundación en este proyecto, que tiene una parte situada contiguo al valle de inundación del río Quebrada Seca. Gracias. Gracias, don Luis. Los compañeros que están de acuerdo con la propuesta. Adelante, María Antonia. Sí, el estudio que tenemos, no podemos olvidar que lo tenemos. La jueza simplemente dijo que no lo iba a recibir y después dice que no tenía motivos para saber que había inundación, pero no acepta el estudio técnico que dice que sí hay una posibilidad de inundación. Y el otro punto es que a los otros proyectos que están aguas abajo se le pidieron medidas de mitigación y a este proyecto no se le pidió ninguna. Gracias. Yo creo que hay algo que es importante que aclarar y creo que sí voy a abrir la boca en este momento para decirlo. Recuerden que este proyecto, cuando se aprobó, ese estudio que estamos hablando no estaba listo. Y recuerden que ese proyecto se suspendió, ¿verdad? Exactamente. ¿Para qué? Y entró un contencioso. ¿Ok? Entonces, las implicaciones que tuvo para los propietarios, dueños de ese proyecto, ¿quién las va a asumir? Sí, es una figura legal, pero como todo en la vida, ¿verdad? Por lo menos yo sí me preocupé por eso, porque había un cumplimiento técnico y la jueza falló a favor de los dueños del proyecto al respecto. Entendemos que hay un estudio de valle de inundación ahorita, ¿de acuerdo? Pero ya es un tema que verá la administración cómo lo maneja, porque en ese momento eso no existía. Ok, entonces yo agradezco la recomendación de don Luis en el sentido de salvaguardar al proyecto mismo, ¿verdad? Y a los mismos habitantes que eventualmente vayan a vivir ahí. Pero no olvidemos el tiempo y cómo se dieron las circunstancias históricas. El proyecto llegó primero y el estudio llegó después. Y ese estudio fue el que a final de cuentas se presentó gracias a que don Edgar presentó la moción para poder hacer eso. Porque imagínense que antes de que se hiciera ese proyecto se construyeron esos proyectos también y se hizo un murito de mitigación, ¿verdad? ¿Cómo se llama el que se le hizo aquí a la plaza comercial? A la plaza comercial, se le hizo un murito ahí de contención ahí mismo y no ha pasado, gracias a Dios, mayor cosa, y está todo dentro del valle de inundación. Entonces, ahí como recomendaciones de parte de la administración para que lo haga, pero sí, no olvidemos históricamente cómo son las cosas, porque primero llegó el proyecto y luego llegó el estudio, y gracias a que don Edgar presentó la moción para que ese estudio fuera acordado, fuera hecho y se tenga hoy como insumo y herramienta por parte de la administración hoy al respecto con ese tema. Ulises, adelante. No, casualmente el hecho de que hoy en día contemos con el estudio de gestión de riesgo es lo que nos da el insumo técnico de que efectivamente hay posibilidad de inundación en esa propiedad. Eso lo señalaba el estudio de gestión de riesgo cuando nos presentaron la filmina. Sí quiero decir, para traer a la memoria algo importante, no es que no existiera un estudio previo en la municipalidad,
evidentemente no con el rigor que tiene este moderno, pero ya había un estudio de Alan Astorga que decía abiertamente que en un sitio como ese, de un valle de inundación, se requerían mayores estudios geomorfológicos del río y que además se recomendaban otra serie de medidas de mitigación. Eso lo decía un documento formal que existía y existe todavía al día de hoy aquí en la Municipalidad de Belén, pero eso nada más como para hacer memoria y recordar sobre este asunto. Hoy en día que ya tenemos el estudio de gestión de riesgo y en buena hora que María Antonia acota lo que decía el fallo del contencioso, que era no recibir ese estudio, posiblemente si se hubiera recibido el estudio, ¿verdad?, otro análisis hubiera habido, pero lo cierto es que la municipalidad y la administración ya lo conocen y ya lo tienen. Y lo responsable es que si ya lo tenemos y existe ese riesgo, pues tiene que tomarse en cuenta a la hora de el trámite propiamente que se va a realizar, según mencionaba aquí el ingeniero Umaña Corrales, cuando se presente esto nuevamente en el sistema APC, ¿verdad? Creo yo que sería poco prudente que sin hacer un análisis de los escenarios del estudio de gestión de riesgo, esto se le diera camino así como si únicamente tomáramos una máquina del tiempo al 2021, 22, 21 y saliera la cuestión como cuando no se contaba con los resultados del estudio de gestión de riesgo. Eso me parece importante para efectos de la evaluación de la administración, ya sea esta o ya sea la de ustedes, compañeros. Algo importante, siguiendo la línea de Ulises, recuerde que ese estudio que usted está hablando de Astorga también estaba cuando aprobaron ese proyecto de la Plaza Ferias y tampoco se tomó en cuenta. El proyecto se aprobó aquí por todos los miembros del Consejo Municipal y no hubo ningún problema. Entonces, si vamos a hablar de la época histórica, como usted lo está haciendo, hubiéramos tomado ese estudio también como una base, pero no se tomó como una base tampoco. Entonces, tenemos el estudio, pasó el proyecto, vino el proyecto Pacoti, lo mandaron a contencioso, hubo resolución de la sala, vino el estudio entonces ¿cómo va a seguir? Y ahora usted pretende que el proyecto vuelva a empezar, los dueños vuelven a presentar todo otra vez desde cero, cuando han ganado tienen un fallo judicial a favor. O sea, no, las cosas no son así tampoco. Adelante, María Antonia. Gracias. Yo voy a decir, con todo el respeto que todo el mundo se merece, es que a Plaza Galería se le pidieron medidas de mitigación en base al estudio de Alan Astorga. Lo que pasa es que a unos proyectos se les pide una cosa, unos requisitos, a otros proyectos se les pide otro requisito, y yo todavía, con los años que tengo de estar aquí, no entiendo cuál es la razón. ¿Por qué a unos proyectos se les pide una cosa y a otros proyectos se les pide otra cuando están a la orilla del río? Es más, el estudio de Alan Astorga está desde hace años. Y otra cosa todavía más contundente, en el 2007, los que estuvimos jalando barro, vimos que ese terreno se inundó hasta la mitad. Entonces, ¿cuál es el problema de que alguien que viene a construir al Cantón de Belén, que va a sacar una ganancia, que se la va a cobrar a los dueños de ya sea apartamento, sea casa, haga las cosas bien? Esa es la parte que yo no entiendo. ¿Por qué? No haga esto porque sale muy caro, no haga el otro porque sale más caro, no. Es una responsabilidad de quien viene a construir aquí a Belén, hacer las cosas como tienen que ser. Y doble responsabilidad de la municipalidad pedirle los requisitos que son. ¿Por qué? Porque es mentira que el dueño del proyecto los va a pagar ahora, pero quien va a resarcir ese dinero son los que compran ahí. Por lo tanto, las personas que compran ahí tienen todo el derecho de comprar una casa segura, de comprar un apartamento seguro. Entonces, en este tema de Pacoti, tampoco yo, si quiero hacer el corte comercial, nadie le dijo al contencioso que durara 2 años y pico. Eso es un tema del tribunal, ¿verdad? Pero la figura legal existe. Ahora, a mí sí me parece, y quiero reiterar, es que si a Plaza Ferias y a los otros que están más acá, apoyo, bueno, cuando se hicieron los muros se les pidió refuerzo. En este momento hay un problema aquí frente a Fico, lo cual no sé si todos saben, pero hay un problema gordísimo ahí justamente por el río. Entonces son temas que no podemos dejar a la ligera, es que hay que tomar las posiciones para que las cosas se hagan como tienen que hacerse.
¿Por qué? Porque no queremos una desgracia, porque no queremos que nuevos belemitas a futuro vengan a comprar y comprarse un problema. ¿Para qué? Gracias. Algo importante agregar a eso que Antonio está diciendo, que lo comparto completamente, pero con una gran diferencia, es que cuando esto se aprobó, cuando se aprobó Pacoti, que están todos metidos en la comisión, porque eso se hizo ampliado, ¿quién le pidió medidas de contención a ese proyecto? Porque yo mismo lo dije aquí y nadie me contestó esa pregunta. Y yo pregunté, ¿por qué a Pacoti no le pidió la comisión medidas de contención? La comisión y los que participaron en la comisión. Porque a la otra sí se la pidieron y ahí se pusieron. Y en la comisión se discutió con Plaza Ferias. ¿Qué diferencia tenía eso para que se le hubieran puesto un bendito muro al respecto? Ajá. Pero ¿qué pasó? Bueno, se quedaron callados y vino el contencioso, ese es el problema también. Entonces, porque pero algo pasó en la comisión, porque un murito como el que se le hizo para Plaza Ferias, yo no creo que hubiese sido problema para Pacoti. Así que por eso es que hablo del tema y históricamente lo estamos haciendo aquí un resumen interesante para que vea cómo se han comportado las cosas. Y al final todos sabemos que un contencioso ya se sabe lo que tarda. Y eso indistintamente afecta al desarrollador, que también gente de aquí propia de Belén pueden ser inversionistas, pero vienen aquí a Belén a traer también ingresos para el cantón en ese sentido. Entonces, aquí vuelvo al tema, es tratar a todo el mundo de manera objetiva y tratar a todo el mundo de la misma manera, porque tanto derecho tengo yo como lo tiene cualquier persona que viene a Belén, sea belemita propiamente, o venga a vivir a Belén, o venga a hacer una inversión al cantón de Belén. Entonces, en ese sentido hay que ser objetivos. Ok, don Edgar, adelante. Vean, compañeros, aquí voy a tratar de poner un aspecto que a ustedes tal vez se les olvida, porque aquí hay un ingrediente empresarial. Ningún empresario va a jugar con el dinero propio para construir algo que vaya a atentar contra la seguridad de cualquier inversionista que va a comprar un apartamento o un condominio o lo que sea. No, eso no pasa. Todos los estudios, cuando se va a iniciar un proyecto, tienen que cumplir con todas las normas, y aquí fue demostrado que eso fue lo que pasó. Y la comunidad de Belén, en la que el empresario cree e invierte, es para no tener problemas. Nadie quiere los problemas de gratis. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Muchas gracias. Zeneida, adelante. Mira, para mí ese proyecto fue el que me inició cuando yo empecé mi gestión hace 4 años. Entonces yo me lo tomé con tanto cuidado que fui a investigar si era aprobado por la Comisión Nacional de Emergencias. Así fue sucesivamente. Y yo ahí aprendí el poder que tiene un contencioso cuando es redirigido con intenciones que no son las de apoyar, fortalecer, indicarle, ayudar a un inversionista que viene a Belén. Ahí yo entendí que el ser empresario tiene un costo, y el ser otro tipo de persona que no necesariamente ha tenido que sostener una empresa, lo toma de una forma muy ligera y sin las responsabilidades de impacto que se pueden dar. Creo que acá somos un órgano colegiado elegido por el pueblo para defender sus derechos. Pero sabemos quiénes nos generan a nosotros los recursos para poder invertir acá, para poder invertir en la cultura, en el deporte, en la educación, en la salud. ¿Quiénes lo generan? Porque muchas veces decimos, uy, qué dicha, el regidor tal nos ayudó. Perdón, si no chineamos a los verdaderos socios estratégicos de este cantón, que son los empresarios, son los generadores de los recursos, son la base económica de este cantón, y a los que nosotros acudimos, porque sin trabajo, y como siempre se dice, sin cacao no hay chocolate. Y creo que acá nos toca responsablemente hacer que se cumpla la ley. Por supuesto, eso es una responsabilidad que tenemos nosotros y que sabemos que la asumimos
con mucha legalidad y un riesgo penal. Pero eso no quiere decir que nosotros no vayamos a hacer las cosas como en ese momento, y hoy mi memoria lo tiene, pero como fue hace 4 años, cuando se tenía absolutamente todo y el estudio de Alan Astorga no estaba reconocido. Por eso cuando se da este estudio de gestión de riesgo, yo lo primero que hago es levantar la mano, y me acuerdo decirle a Minor, no se le olvide que lo primero que hay que hacer es que sea reconocido por los entes rectores. Me dolió no asistir cuando se dio el reconocimiento, porque ¿para qué nosotros vamos a hablar de cosas pasadas si medularmente no se hizo un cambio, una modificación, una aplicación? Y creo que acá es donde nosotros tenemos que ir conociendo nuestra responsabilidad y en los riesgos que podemos nosotros poner a una empresa, que es la generadora de la base de recursos de un cantón, y no es un rival, es nuestro socio estratégico para poder desarrollarnos de una forma exitosa a futuro. Gracias. Algo importante también declarar, chinear no implica aquí que porque lo estamos cuidando o lo estamos chineando, en la palabra que te lo dice Zeneida, y lo dejo claro para que luego no se preste para malas interpretaciones a futuro, ¿verdad? Porque luego aquí todo se malinterpreta y se utiliza para otros fines. Chinear implica que usted le dé buen trato, que usted cuide al cliente, que usted cuide al inversor, que usted cuide al belemita, que usted cuide a la persona que viene acá a poner su granito de arena para que este cantón crezca, ¿ok? Siempre cumpliendo con todo lo que se tiene que cumplir, porque aquí nadie está pensando en chinear, ahí no, entonces como el inversor viene, hagamos lo que él dice, porque no, las cosas tampoco son así, las cosas son como tienen que ser, por el camino del medio, ¿ok? Pero si tanto problema era poner un muro de contención, se hubiera dicho desde antes, no después, cuando se presenta ya el contencioso, y ahora sí, ya para qué. Me reservo las opiniones personales que tengo sobre esto, pero sí, las cosas tienen que hacerse bien hechas, y no de la manera como resultó todo esto, que lastimosamente aquí presenta una demanda, y quién sabe cómo sale el asunto. Que la presenten y denuncien a los... Marjorie, adelante. Gracias, señor presidente. A veces la vida humana vale más que todo el dinero del mundo. Yo creo que siempre se ha hecho así, tiene que ser así. Siempre prevalecer ante toda una construcción o edificios que se hagan, que se cuide la vida humana. Vean lo que pasó en España, un edificio de apartamentos, por una mala construcción murieron 9 personas. Entonces hay ejemplos de que cuando se hacen cosas de mala calidad, la gente, los que compran, son los que tienen el riesgo de morir o verse afectados. Le cedo mis minutos a María Antonia. María Antonia. Gracias, don Minor. Quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con usted en la discusión de la comisión. Al menos yo indiqué que había una diferencia de trato entre construcciones aguas abajo y construcciones aguas arriba. Solo que yo no soy titular de la comisión de obras, por lo tanto lo que diga o deje de decir tal vez quede como comentario cuando mucho, pero no queda en el acuerdo. Y ese es un tema que yo sí, de lo de la diferencia, ¿no, Eddie? La diferencia de trato. La diferencia de trato, lo acabo de decir y lo voy a volver a seguir diciendo. Aquí se dan diferencias de tratos entre las personas que vienen a invertir al Cantón de Belén con todas las palabras. A unos se les pide una cosa y a otros se les pide otra. A esa gente no se le pidió nada, ni siquiera un bloque de 20 centímetros a la orilla del río. La planta de tratamiento estaba a la orilla. Nada se le pidió. Y todos estuvimos en la discusión, pero a él nada se le pidió. ¿Qué acaba de pasar ahora con ese otro permiso que se estaba discutiendo aquí? Ah, no, tiren el permiso, saquen el permiso. Y resulta que hay una familia que tiene un farallón de 4 a 6 metros metido dentro de la propiedad de ellos. Y eso no importa.
Es que no, las cosas se deben analizar bien, que se hagan las obras que se tienen que hacer, hágala. Venga a invertir al Cantón de Belén, bienvenido, pero haga las cosas como tiene que ser. Gracias. Gracias. Aquí el único comentario que yo voy a hacer con respecto a lo que María Antonia acaba de decir es que en el día de esa comisión el dictamen que salió por los 3 que integran la comisión. Salió dictaminado positivo por los 3. Entonces no es que solamente María Antonia sea el que dirige la comisión, son los 3 compañeros que están acá, que trabajaron con eso. Y yo nunca escuché hasta aquí en discusión de sesión de Consejo Municipal que se hablara de que ahí ni siquiera tenía un muro porque se le había pedido un muro. Yo fui el que pregunté por qué no se dijo eso en comisión y por qué, si a uno le pidieron el muro y se aprobó el proyecto, por qué al otro no le pidieron el muro si era lo único que estaban pidiendo como muro de retención para hablar sobre la problemática que existía con el tema de inundación. Entonces, yo creo que aquí hubo una discusión que se dio y por lo tanto vino el dictamen acá y por lo tanto se dio positivo a eso. ¿Ok? Si hubieron cosas que no se hicieron, o sea, bueno, habrá que revisar las actas y ver cómo se mantuvo todo ese tema ahí. Pero, o sea, yo lo que considero es que aquí, ese día el dictamen, por lo que le estoy preguntando hoy, me acaba de decir, los 3 dictaminaron positivamente para que esto saliera. La comisión sí salió aprobado, fue en el consejo que no tuvo mayoría. Tuvo mayoría, pero no la mayoría calificada. Entonces, ahí para que quede el comentario también al respecto. Don Luis Rodríguez. Gracias. No, ya que están aludiendo a este regidor, yo quiero dar las explicaciones. No es la primera vez que hablo de obras de mitigación. Tengo 2 o 3 años de estar diciendo un proyecto en un valle de inundación, llámese como se llame, no tengo nada contra el inversionista ni contra ningún otro, debe tener obras de mitigación para resguardar la vida y los bienes. Eso no es la primera vez que lo digo, lo he dicho muchas veces, y ante la inobservancia de esta recomendación fue que me di a la tarea de votar negativo el permiso de ese proyecto. Quiero que quede muy claro cuál fue la razón, ya la dije antes, lo vuelvo a repetir actualmente. Es un proyecto en un valle de inundación, no se le pidieron medidas de mitigación y por tanto yo en el pasado me opuse a que se le diera permiso por el trato desigual que menciona María Antonia. A unos proyectos sí se les pide, a ese no se le pidió. Entonces quiero dejar muy claro que no estuve de acuerdo en que no se le pidieran medidas de mitigación, lo mencioné muchas veces en este consejo y en la comisión, y al no tener esas medidas fue una de las razones para oponerme al acuerdo de dar el permiso de construcción a este proyecto. Gracias. Gracias. Algo importante aquí también de recalcar con eso que acaba de decir don Luis. Tengamos más cuidado entonces con los dictámenes de comisión, porque según tengo entendido salió positivo por los 3 y aquí se está votando que salió, luego del consejo es otra cosa, En la comisión sí pero el dictamen para que llegue a comisión tiene que ser votado. Entonces, y vean qué preocupante, porque como no se aprobó eso, entonces pum, viene un contencioso. Ese es el mensaje aquí. Vean el problema de este tipo de situaciones, donde hay que tener mucho cuidado también con eso. Porque entonces en las comisiones donde hay que discutir con más este tema, y si es que tiene que quedar reglamentado esta situación, pues entonces que quede reglamentado, pero como gran lección aprendida para todos. Ulises, adelante. Gracias. Maynor, primero algo de forma. Usted como presidente del Consejo Municipal es el moderador de la palabra, el que otorga la palabra, pero usted es un regidor más, usted puede hablar 2 veces. En cada ocasión que alguien habla, usted hace una intervención adicional, haciendo como 4 intervenciones. Le haría un llamado al orden para que ojalá pueda considerar ese tema. Lo otro, si nosotros recordamos, y eso es muy claro, en ningún momento durante la comisión hubo una oposición rotunda a ese proyecto. ¿Cuál era la tesis que se defendía? Que había que hacer un estudio geomorfológico, que esa era la recomendación técnica que existía en un estudio, estuviera o no estuviera autorizado por un ente nacional, ¿verdad? Eso era lo que decía. Si se hubiera seguido esa recomendación de aplicar el estudio geomorfológico, posiblemente ese estudio iba a arrojar las obras de mitigación para que se pudiera construir,
pero que era lo que había, una precisa, más bien, me pareció a mí, una precisa por autorizar ese proyecto en particular. Ese sí en particular, ¿verdad? Porque en otros no. O sea, esa misma desigualdad, aquí la hemos visto y hemos sido testigos todos. Yo más bien le agradezco a Maynor el que hiciera ahora su paréntesis con respecto al tema de chinear, porque nadie va a negar aquí en Belén que este cantón va a tener una inmensa presión, porque la hemos visto todos, inmobiliaria. Tremenda, tremenda, este pequeño cantón. Así que en buena hora que usted, Maynor, señalara el hecho de que sí, hay que revisar todo, porque no es un tema de chineo o no chineo, es un tema de que tiene que haber cumplimiento paritario e igual de leyes y reglamentos que tenemos en este cantón, ¿verdad? Y estas cosas que se han dado en el pasado, perdón, pero puede haberse cometido 200 errores en el pasado, que nunca eso es un argumento para que se repita nuevamente otro error. Y si es el caso, compañeros y compañeras, dado que hoy estamos bastante gustosos de la memoria, busquemos las actas de la Comisión de Obras, porque yo sí recuerdo muy bien, Eddie, que en esa comisión se habló específicamente, en la última, porque se habló en cantidad de comisiones, de la importancia de que se aplicara primero un estudio geomorfológico al río, ¿verdad? Y a esa propiedad en específico. Y finalmente, nada más un comentario aquí para mi buen amigo Edgar Álvarez, que mencionaba que cuál empresario va a perder, ¿verdad? Es que no es un tema ni de buena ni de mala voluntad, es un tema, Edgar, nuevamente, de cumplimiento de los estudios técnicos y científicos que hay. Y si no, pregúntele a Fabio Chávez, el del humedal de la Ribera, lo que le pasó en Cartago, ¿verdad? Moravia, lo que le pasó en Moravia. Entonces no es un tema, Edgar, con todo respeto, de buenas o malas intenciones o inversión o no inversión. Es un tema de que desde este punto de vista donde estamos nosotros, que es administración pública, tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo en cuanto a cumplimiento paritario e igual de leyes y reglamentos. No se trata, digamos, de malas o buenas intenciones en este caso. Luego se verificarán los requisitos, porque el estudio geomorfológico creo que no forma parte de los requisitos que pedían en ese momento para el proyecto. No, era una recomendación. Una recomendación. Y el estudio de Astorga no formaba parte de este estudio. Exacto, así Por eso es. fue que al final el fallo salió a favor de la empresa. Así es, usted acaba de decir lo que Ese es el cómo tema. fue. Bueno, compañeros, entonces aquí la propuesta de acuerdo es darlo por recibido, porque al final de cuentas esto ya seguirá lo que tenga que seguir a nivel de la administración. Los que estén de acuerdo con la propuesta, por favor levantar la mano. Aprobado con 3 votos a favor y 2 en contra de María Antonia Castro y don Luis Rodríguez.